que queremos que las cosas no solo sean hechas en México, que sean pensadas en México. Todas las industrias son capaces y además están obligadas a innovar. La necesidad debe ser social, no capricho. Según el último estudio de PISA, hemos retrocedido en la educación básica y la gente que está graduando, que está entrando en las empresas, necesita ayuda, necesita capacitación básica. Han venido bajando las habilidades de los jóvenes, que quizá la tecnología no ha sido aliada, ¿no? Quizá hay gente viendo redes sociales en vez de estudiando, quizá en vez de leyendo, están viendo una serie en Netflix, y en ese sentido tenemos que volver a alinear los incentivos. ¿Cómo vamos en temas de igualdad? Porque nuestra representación femenina en roles de liderazgo pues está muy por debajo de los otros países. Lo que tiene que pasar es que para cambiar a las empresas en México y en el mundo, tienes que cambiar a las familias. No le puedes pedir a esa persona que trabaje 8 horas, que se transporte 4 horas y que además vaya al doctor y además haga ejercicio y además participe en actividades de ocio recreativo, que vaya a museos, que le guste la cultura, y luego le pides que innove. No solo hay que reducir la brecha de salario, también la brecha de sueños. ¿Qué consejos te darías a ti misma cuando tenías 13 años y empezaste por la primera vez a trabajar en tu empresa familiar? Bueno, es un consejo que yo no me doy seguido, pero que mi papá siempre me decía. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Talent CEO Podcast, donde hoy tenemos el honor de conversar con una líder visionaria en el ámbito empresarial y económico de México, Altagracia Gómez. Presidenta del Consejo de Grupo Minsa y asesora en desarrollo económico para la campaña de Claudia Sheinbaum, Altagracia ha sido reconocido por Bloomberg como una de las personas más influyentes de América Latina. Hoy exploraremos su visión sobre el talento y la tecnología que necesitamos para un nearshoring exitoso, sostenible e inclusivo. Bienvenida. Gracias. Feliz de estar contigo, Vera. Altagracia, has hecho un mapeo sumamente cuidadoso y detallado de los ingredientes necesarios para un nearshoring exitoso en México, tomando en cuenta recursos como el agua, la electricidad, los corredores industriales, los corredores logísticos. Pero ¿cómo este mapeo compara con el mapeo de nuestro recurso humano? Tanto el talento altamente capacitado para operar las nuevas instalaciones, como el talento operativo para las líneas de producción y las cadenas de suministro. Bueno, pues nosotros lo que siempre consideramos es que se requiere planeación para la inversión. Y precisamente en esta planeación para la inversión, pues se toman en cuenta los recursos naturales y humanos a los que se tiene acceso. Y en ese sentido, nosotros tenemos 5 grandes principios para que la relocalización o el nearshoring puedan ser exitosos en México y para que además jueguen su parte en la transformación de la sociedad mexicana. Y de hecho, pues estos principios son inclusión, innovación, sostenibilidad, vocaciones regionales y digitalización. Y dentro de cada uno de ellos se toca el tema del talento o capacitación, de promoción, de colaboración y coinversión dentro de las políticas estratégicas. Desde luego, cómo hacemos que el nearshoring incluya a los que nunca incluye, como mujeres, como jóvenes, como microempresarios o MIPYMES y como a los estados del sur-sureste. Y en este principio me detengo porque si bien es cierto que el 60% de las empresas que llegan a México actualmente perciben que la gente no está suficientemente especializada o capacitada, también es cierto que en México egresamos 159,000 estudiantes al año de ingeniería, que es el doble de ingenieros que Brasil, que es más per cápita que en Estados Unidos, y bueno, y también en carreras STEM. Y entonces la primera precisión o apreciación que yo haría es que tanto las personas que van a manejar estas empresas como el personal operativo tienen que ser altamente capacitados. La capacitación no es solo para los altos o medios mandos, es para todos
y las funciones tanto de reskilling como de upskilling serán igual de importantes para todos. Y en ese sentido, nosotros estamos proponiendo un sistema de educación flexible, de educación dual, para llevarlo de 817 empresas a 2.500 empresas, de 400 planteles a 1,000 planteles, pero también hicimos un inventario de lo que nosotros llamamos educación para la relocalización o educación para el nearshoring. Y en este sentido, junto con 122 cámaras y asociaciones empresariales, así como empresas tractoras, pues buscamos dónde estaba roto el vínculo entre el gobierno, la iniciativa privada y la academia, para poder cerrar estas curvas de oferta y de demanda y para poder asegurar que la transición de un joven de la escuela al oficio, profesión o negocio de sus sueños se haga con éxito. Y en este sentido hicimos un catálogo o un inventario de lo que está haciendo falta para que aterricen estas inversiones de manera, exitosa. Entonces, por ejemplo, se requieren desde luego más ingenieros, desde luego más doctores, sobre todo doctores especialistas, más de 9,000, pero también se requieren operadores de transporte, también se requieren montacarguistas, también se requieren operadores de máquinas láser, también se requieren técnicos en forestación, técnicos en climatización, guías turísticas bilingües. Y en este sentido hicimos un catálogo muy amplio describiendo cada uno de los sectores y las profesiones que se requieren y los plazos donde podemos estar listos para atenderlos regionalmente. Porque hay muchos que son cursos, certificaciones, carreras técnicas que no tardas 4 o 5 años. Y luego viene ya una visión mucho más profunda de la vinculación de la educación y de la preparación de la educación para una nueva era, ¿no? Que desde luego se requiere que sepan programar las personas, pero también se requiere pues que tengan conocimientos pues en inteligencia artificial, por ejemplo, y todas estas nuevas skills que pues digamos no necesariamente se incluyen en los planes escolares. El inglés que se requerirá desde pequeños para poder aprovechar el nearshoring, etcétera. Y bueno, y en ese sentido, pues nosotros lo que estamos considerando para el tema de educación es que los alumnos requieren aprender con propósito, necesitan aprender a aprender, porque es lo único que les seguirá sirviendo conforme vayan pasando los años, que no sabemos qué depare para ellos. 2, que desarrollen pensamiento creativo y crítico, la capacidad de resolver los problemas de forma crítica y creativa. 3, que sepan formar equipos. 4, que tengan un sentido de comunidad en su aprendizaje, ¿no? Antes le llamaban civismo, pero es un sentido de comunidad, un sentido de compromiso para los grandes problemas que enfrentan no solo la comunidad o el país, sino el mundo, como el cambio climático. Y 5, y también, y este siempre lo menciono, es muy importante, tenemos que aprender a ser disruptivos sin ser destructivos. ¿A qué te refieres? Bueno, vaya, que muchas veces se premia mucho la disrupción, ¿no? Los cambios tajantes. Y los cambios se deben de premiar siempre que sean para construir. Uh-huh. Y siempre se debe de aprender sobre lo que ya se tiene, ¿no? Lo que no está bien, desde luego hay que corregirlo, pero se tiene que aprender, vaya, a ir teniendo metas o acercamientos progresivos para resolver los grandes problemas. Y en ese sentido, pues consideramos que desde luego la sociedad y la familia tienen mucho por hacer, pero también la educación y también el nuevo empleo o también la inversión. Y por eso estamos proponiendo un vínculo tan estrecho entre la academia, el gobierno y la iniciativa privada. Desde luego el segundo punto o el segundo pilar, que es innovación, ¿no? Porque hablábamos de inclusión, hablando de innovación, pues habla precisamente de este otro nearshoring que queremos, que no es el nearshoring que meramente use el territorio para sustituir importaciones de Asia a Estados Unidos, ¿no? Hablamos de las transferencias tecnológicas que se requieren, de los incentivos para investigación y desarrollo o R&D, que queremos que las cosas no solo sean hechas en México, que sean pensadas en México. Y en fin, creo que por ahí hay pues
una serie de políticas que se estarán siguiendo, pues para incentivar que poco a poco se transite de maquila a manufactura especializada y de manufactura especializada a creaciones. Y estas creaciones, desde luego, pues que tengan patentes, por ejemplo, con patentes mexicanos, porque incluso muchos de los creadores mexicanos patentan en otros países, no lo patentan en México. Y por eso también pues estamos tan entusiasmados del impulso de ciertos nuevos sectores como la electromovilidad, pues donde México tiene, digamos, one leg up, ¿no? Tiene una ventaja al tener pues tan establecida la industria automotriz que está viviendo pues uno de los cambios más importantes en los últimos 100 años o el cambio más importante en los 100 años. Pero también la gran oportunidad que tenemos en la industria para desarrollo en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, en la industria electrónica. Somos el mayor exportador de televisiones en el mundo, pero el contenido nacional o el valor agregado que tenemos todavía es poco. Refrigeradores, congeladores, en fin, la industria química, la industria textil y de confección, los nuevos hilos que se están haciendo. También la industria de semiconductores, que con el CHIPS Act y todas las empresas que están pues llegando a fabricar en Arizona, pues gran parte del ATP o del Assembly, Testing and Production están en México, ¿no? Y hay la oportunidad de que lleguen todavía más. Y en ese sentido, pues hay programas sectoriales que tienen específicamente metas progresivas de transferencia tecnológica, incrementos de contenido nacional, regional e incentivos a la investigación y el desarrollo. Sí, tienes toda la razón. Lo que queremos es un nearshoring que no solamente maquila, que de verdad nos trae activos al país, que nos trae investigación, desarrollo, pero también muy enfocado en los mercados locales, porque no necesariamente la innovación debe de ser para cosas tecnológicas para los otros países. Yo creo que también tienes ejemplos de innovación en las industrias más básicas como el maíz. Claro, bueno, la innovación no necesariamente deriva en una app, ¿no? Que eso es como una concepción falsa que tenemos, que todo lo que es innovación necesariamente acaba en tu celular o en aplicación o es realidad virtual. Y no es así, o es blockchain, ¿no? Y vaya, no todo deriva en eso, ¿no? Si bien hay pues 4 o 5 grandes nuevas tecnologías que estarán influenciando todo lo que hacemos, una de ellas desde luego la inteligencia artificial, otra de ellas el blockchain, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Todas las industrias son capaces y además están obligadas a innovar. ¿Y cómo se innova? Pues resolviendo un problema, una necesidad que nadie antes ha resuelto, por una parte, y o haciendo lo que todos hacen más barato, ¿no? Son buscando ciertas eficiencias en los procesos que también te llevan, pues por consecuencia, a resolver una necesidad. A esto le agregaría que la necesidad debe ser social, no capricho, ¿no? Y en ese sentido, pues industrias tradicionales como el transporte público, ¿no? Pues ha innovado no solo en convertirse en un transporte de menos emisiones, sino en los esquemas financieros que se utilizan para que las tarifas puedan ser sociales, en los modelos que se utilizan de coinversión, pero también de participación pública y privada. En el tema, por ejemplo, de la tortilla o del maíz, pues desde luego las semillas híbridas, por ejemplo, que se producen en México, que no son transgénicas, pero no es el maíz criollo, pues que han logrado que la productividad en Sinaloa, por ejemplo, sean de 12 toneladas por hectárea, que se compare con los de Iowa, que son transgénicos, ¿no? O con algún otro estado. En cada una de los almacenes generales de depósitos, los esquemas de financiamiento para poder entregar créditos prendarios o reportos con o sin recurso o asset-based loans, como le quieran llamar, para dar acceso a donde los bancos no pueden o no quieren llegar, ¿no? A todos estos pequeños productores, pues por primera vez se sacó el certificado de depósito electrónico, por ejemplo, para amparar existencias reales de commodities en México. En la industria automotriz, pues los plásticos termoformados que han venido a sustituir pallets de madera.
y no es en la industria automotriz, es la industria de plástico termoformado que se utiliza mucho para automotriz, pero vaya, en este caso los pallets que se han venido haciendo. Hay muchísimo que se puede hacer en las industrias, no solo dentro de los procesos comerciales operativos, sino en la relación que se tiene interna y externa, uno con los clientes, cómo se relacionan las empresas con los clientes ha cambiado por medio de la innovación, tecnología, etcétera, etcétera. Dos, con los colaboradores, ¿no? Ya se pueden acceder a créditos para colaboradores de forma en una app, por ejemplo, o de forma más rápida, pero también ya les puedes proporcionar otro tipo de servicios como telemedicina o, por ejemplo, un headhunter. ¿Cuántas personas no buscan trabajo o buscan casa por medio de Internet, ¿no? O por medio de ciertas aplicaciones, cuando antes, pues vaya, la forma de buscarlos era o el catálogo amarillo o el periódico, y asimismo se ha transformado la relación entre gobierno y ciudadano. Y esa es una de las grandes apuestas que se debe de hacer en innovación para dotar de agilidad, para quitar la corrupción y para simplificar las inversiones, ¿no? Y el tema de digitalizar trámites, que además en México pues son muchísimos, son más de 22,000 trámites federales. Pues esa es la forma, digamos, de ir dando pasos seguros pero ciertos, primero hacia las simplificaciones, segundo hacia la prosperidad compartida y tercero hacia la formalización, que también es bien importante. Claro. Y aplicando estos conceptos de digitalización, de innovación, al problema real que tenemos en la parte de talento humano, la parte educativa. Según el último estudio de PISA, hemos retrocedido en la educación básica, lectura, matemática, y hoy en día, pues, la gente que está graduando, que está entrando en las empresas, necesita ayuda, necesita capacitación básica para poder mover a los ritmos requeridos por las empresas y tomar ventaja y aprovechar el boom de nearshoring. Pero lo bueno es que cada uno de ellos tiene un teléfono, tiene WhatsApp, y todo lo que está pasando en el mundo de inteligencia artificial generativa pues se puede traducir y se puede seguir aprendiendo mientras están trabajando. ¿Qué papel crees que tanto el gobierno como el sector privado como las instituciones académicas tienen en esta educación continua? Bueno, creo que el papel debe ser un rol activo y debe de ser de todos, empezando por la población y la población adulta en este caso, para que también la haga extensiva a los jóvenes, ¿no? Los últimos años, y se agravó con la pandemia, pero yo diría incluso antes de la pandemia, los últimos años, y es un fenómeno mundial, desde luego han venido bajando las habilidades de los jóvenes, ¿no? La de lectura y comprensión, pero también la capacidad de resolver problemas matemáticos, etcétera. Hay algunos países que son una honrosa excepción, pero es en general, ¿no? Y entonces esto nos lleva a pensar, por una parte, que quizá la tecnología no ha sido aliada, ¿no? Quizá hay gente viendo redes sociales en vez de estudiando, o quizá hay, o en vez de leyendo, están viendo una serie en Netflix o en alguna otra plataforma. Y en ese sentido tenemos que volver a alinear los incentivos, ¿no? Porque otra vez se trata desde luego de usar todos los recursos o las herramientas que tengamos a la mano, y tenemos muchas, porque como dices, todos tienen pues un celular, casi todos, muchos tienen un celular inteligente a la mano. Y en ese sentido, pues es trabajo de todos aprender a usar ese celular inteligente y que nos sirva a nosotros, ¿no? Y creo que lo primero por donde se debe de empezar es por mejorar la infraestructura digital en el país. En el país sigue sin haber conectividad al 100%. Y desde luego el primer cuidado que tenemos que tener es que no se amplíe no solo la brecha socioeconómica, sino la digital, porque será más difícil de cerrar si no aprovechamos, este impulso de la digitalización y de la relocalización para cerrar las brechas digitales.
No podemos hablar de e-government como un gobierno más inclusivo si no le llega a ese gobierno, si no hay la posibilidad de que ese gobierno sirva a todo. Y entonces lo primero sería la inversión en infraestructura física, desde luego, pero también en infraestructura digital. Lo segundo sería la capacitación que se tiene que hacer. Lo tercero que se tiene que hacer es dar más acceso a crédito y o a capital a los pequeños emprendedores para que se puedan subir a estas cadenas de comercialización y o exportación. Y lo cuarto es precisamente garantizar la comercialización segura, porque se pueden hacer pactos entre los grandes y los chicos para ayudar con estas capacitaciones y especializaciones que se requieren y para que además sea muy rentable para todos, ¿no? Y como tú decías, pues hay grandes tendencias globales que se van a tener que aterrizar en lo local, ¿no? Y en lo local, entendiendo que lo local en México no es todo igual. Chiapas no es Tamaulipas, ¿no? Y Campeche no es Nuevo León. Y tendremos que tener la problemática y el diagnóstico, pero también el plan de acción para Campeche y para Nuevo León. Y las problemáticas son bien distintas. Los usos y costumbres de nuestras etnias y distintas comunidades indígenas, pues se tendrán que tomar en cuenta, ¿no? Y tiene que haber, desde luego, no es balance, pero el respeto absoluto para las culturas y sus costumbres, pero también dar cabida a la innovación para que se genere otra vez bienestar y prosperidad en pueblos donde históricamente pues, ha habido un reto enorme de crecimiento económico, desde luego, pero también que redunde esto en mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales, mejor vivienda, mejor salud, mejor movilidad, mejor conectividad, mejor educación, etcétera. Y hablando un poco de la movilidad geográfica de talento, porque pues hay mucha movilidad desde el sur hacia el norte del país. En el norte, los que están beneficiando de las inversiones de nearshoring están sufriendo por la escasez de talento operativo. Necesitan más choferes, necesitan más montecarguistas, necesitan más personas para la línea de producción. Entonces, de un lado, es un reto para cómo asegurar que esta migración es sostenible, para poder asegurar que el desarrollo viene allá, pero luego, ¿cómo aseguras que en el sur, de donde está saliendo la gente, qué haces para apoyar allá y cómo aseguras que la innovación y las inversiones también lleguen hacia allá? Bueno, la maravilla de México es que pues es mágico, ¿verdad? Y en ese sentido a veces es inexplicable lo que en esta administración, por primera vez, 4 de los 5 estados que más crecieron fueron del sur, precisamente por algunas de las obras de infraestructura estratégica, Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, y hubo un fenómeno de migración del centro al sur del país, ¿no? Del estado, por mencionar un estado, al sur del país. Se requerían ciertos soldadores calificados, cierta obra calificada, y desde luego, pues se crecieron más de 500,000 empleos en el sureste del país, pero también hubo migración al sur del país. Ahora bien, en general, en el mundo actualmente, pues desde luego una de las grandes preocupaciones es la movilidad. La movilidad en sus 3 acepciones. La movilidad urbana. ¿Qué hacemos con estas zonas metropolitanas? En México ya hay cerca de 90 zonas metropolitanas, donde las personas están pasando de 2 a 4 horas en ir y venir del trabajo, ¿no? Y entonces no le puedes pedir a esa persona que trabaje 8 horas que se transporte 4 horas y que además vaya al doctor y además haga ejercicio y además pues participe en actividades de ocio recreativo, que vaya a museos, que le guste la cultura, y luego le pides que innove, ¿no? O que vea en qué va a crear. Y en ese sentido, pues debe de haber un esfuerzo decidido por mejorar las condiciones de transporte público en los países. La segunda es la movilidad geográfica, que es a la que tú haces referencia, y se da en 2 términos. La migración del campo a la ciudad, que también es un fenómeno mundial, y la migración del sur al norte, que ocurre de África a Europa, que ocurre aquí de Centroamérica a Norteamérica, y que afecta muchísimo a los que se están migrando,
pero también a los que están recibiendo esa migración. Y se tiene que estar preparando a los que migran y a los que reciben esa migración. Primero, para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos dentro de estas migraciones. Y segundo, pues para la infraestructura, no solo de conectividad, sino de bienestar que debe de estar en las ciudades que se ven afectadas por esto. Porque tú bien sabes que la pobreza no se experimenta de la misma forma en el campo que en la ciudad. Y cuando llegan a estos cinturones de miseria, pues son gente que queda muy vulnerable a la inseguridad, pero también muy vulnerable a temas de pobreza de las que es difícil luego salir, temas de resquebrajamientos familiares, a temas incluso sociales, de salud importantes. Y eso mismo ocurre otra vez con la gente que migra del sur al norte. Y es uno de los grandes temas, la movilidad geográfica, pero tú referías la movilidad laboral, muy específicamente. Es una movilidad que nos gusta, porque es una movilidad que precisamente persigue el objetivo de prosperidad con bienestar. Y para ello, pues por eso requerimos la importancia de la planeación para la inversión, donde se toma en cuenta pues no solo los recursos naturales, sino el ordenamiento territorial. ¿Cuánta vivienda social se requiere? ¿Qué rutas alimentadoras y principales de transporte público hay? ¿Hay suficientes escuelas para cuando llegue la planta en Tesla en Nuevo León? ¿Hay clínicas o hay centros de salud? ¿A cuánta distancia están? ¿Qué calidad de vida le vamos a dar a los trabajadores? Y por eso es bien importante que tú tengas el talento en el centro del nearshoring, porque al final el talento es la persona. Y la planeación se debe de hacer en función de la persona, ¿no? Y es bien, bien importante. Y bueno, y la último tipo de movilidad, por no dejar, es la movilidad social, que es lo que todos buscan. Actualmente, desde luego, afecta a la pobreza, en especial la extrema, lastima muchísimo. La desigualdad también frustra, pero la movilidad social, vaya que es que como nazcas determina cómo te mueras, y que el trabajo y la educación te estén fallando para poder aspirar a mejores condiciones de vida. Eso es algo que tenemos que trabajar todos como sociedad, para que precisamente la educación, que es una institución de movilidad social, para que precisamente el trabajo, que históricamente son instituciones de movilidad social, cumplan con eso y puedan efectivamente garantizar que a mayor preparación, que a mayor capacitación, que a mayor especialización se puedan tener mejores condiciones de vida. Y desde luego eso empieza por dar oportunidades de parte del gobierno, ¿no? Y de parte de la iniciativa privada. Sí, ahí es donde se abarca toda la parte de cómo puedes innovar para seguir educando, seguir proveyendo una educación dual a las personas que son económicamente activas, no pueden regresar a estudiar de tiempo completo. ¿Y cómo aseguras que esta movilidad geográfica o laboral es sostenible? Porque no es lo mismo de crear una obra de construcción y a lo mejor estás trabajando por un tiempo determinado mientras se construye, que construir una comunidad permanente, porque ya es como un proceso, una fábrica instalada que da empleo y todo lo que se rodea para asegurar una buena calidad de vida. Porque, y empezando por el transporte, a lo mejor es el transporte desde el centro de la ciudad, o a lo mejor es la creación de una nueva ciudad autosustentable para evitar esos trayectos imposibles. Claro, bueno, obviamente hay distintos tipos de inversiones y los tipos de inversiones generan distinto tipo de empleos. La infraestructura y la energía son inversiones que nos gustan o sectores que nos gustan porque son sectores llave, que son sectores que generan riqueza en sí mismo durante la obra, como bien dices, pero también son sectores que habilitan o posibilitan que lleguen las inversiones de las plantas, ¿no? Para que llegue la inversión de la planta que funciona con 5,000 trabajadores que mencionas, pues tenemos que tener gas natural, tenemos que tener energía renovable, tenemos que tener un ferrocarril de carga al lado, o una carretera, o un puerto, y en ese sentido, pues ambas son muy complementarias.
¿no? Y desde luego, pues también considerar que pues 7 de cada 8 pesos que se invierten en México son privados, ¿no? Entonces la obra pública desde luego te ayuda y genera empleos, pero la privada es bastante más importante. Y en ese sentido, el gobierno pues sus inversiones deben ser por una parte estratégicas, por otra parte cumplir con objetivos sociales y por otra generar las condiciones para que los particulares puedan invertir con rentabilidad económica, pero también social y medioambiental. ¿Cómo se hace esta planeación? Bueno, nosotros estamos precisamente proponiendo los 10 corredores industriales en el país, son 22,000 kilómetros, son 880 municipios, que si bien son un tercio de los municipios, es cerca de 8 o 9% del territorio nacional, que es precisamente pues por donde pasan las carreteras troncales principales del país, es lo que conecta el Pacífico con el Golfo y el norte con el sur, zonas de producción con centros de consumo. 92% de las zonas metropolitanas pasan por ahí, 43% tienen puntos directos con la frontera de Estados Unidos, que es una de las grandes apuestas, la integración regional. Todos los corredores en algún punto están conectados a menos de 100 kilómetros con una frontera en México, y en fin, así se está proponiendo. Es una planeación por sectores, por vocaciones y por regiones. Y la idea es precisamente que dentro de la ventanilla única de inversiones que se está creando y que esperamos tener listo muy pronto, pues se puede hacer un cuestionario muy fácil que oriente las inversiones dependiendo de los requerimientos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eres una empresa que está en México o que no está en México. Bueno, nos lo dirá el inversionista. ¿Cuántos empleos? ¿De cuánto es tu inversión? ¿Es una microempresa? ¿Es una empresa mediana? ¿Es una inversión de más de 1,000 millones de pesos? ¿Es de más de 1,000 millones de dólares? ¿Cuántos empleos vas a generar? Aproximadamente en la obra y luego en la planta, en cada caso de ser planta. ¿Cuánta energía requieres? Bueno, si requieres menos de 0.5 megas, si vas a generación local o generación distribuida, si tú quieres poner tus paneles solares, si te quieres conectar al sistema eléctrico nacional, etcétera, etcétera. ¿Cuántos metros cúbicos de agua requieres? ¿No? Y habrá unos que requieran poquita, habrá algunos que requieran mucha. ¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio que requieres de tus colaboradores? Pues para saber otra vez dónde te podemos orientar. ¿Requieres una ferrocarril de carga? O sea, ¿requieres una espuela de ferrocarril para transportar esto? ¿O vas a transportar por puerto o por aeropuerto o por llanta? ¿Vas a exportar esos productos? Sí. ¿Eres parte de alguno de los programas en México, como el IMEX, como el capítulo 98, como la regla octava? ¿Te gustaría entrar a un programa de educación dual con nosotros? Y si sí, pues que se requerirían. Y en fin, y poniendo todas estas un poco otra vez, o contestando estas preguntas de una manera muy sencilla en una serie de opciones, qué industria perteneces o qué sector perteneces, etcétera, pues que te digan, oye, pues tú estás perfecto para Baja California o para Michoacán o para Veracruz, ¿no? Y entonces así, de alguna forma, puedes ir planeando con prospectiva la consolidación y la especialización de sectores, por una parte, pero también puedes ir planeando incluso a nivel municipal o estatal y o regional y federal cómo se dan los crecimientos, no solo económicos, sino en las ciudades. Cómo se dan los crecimientos en estas ciudades de bienestar, ¿no? Incluso hacemos preguntas como, bueno, ¿tienes transporte de personal? Porque si es una empresa que no tiene contemplado tener transporte de personal, que no tiene nada de malo, pero entonces requerimos saber pues cuánta gente vive por ahí al lado, claro, ¿no? O si tenemos una ruta de transporte público cercana, porque justo no queremos pues que haya personas que pierdan 3 horas de su vida por ir a un trabajo lejísimos. Hay muchas empresas, sobre todo extranjeras, pero también muchas nacionales que tienen transporte de personal, ¿no? O que proveen transporte de personal y entonces van a alguna comunidad, recogen a todos y los llevan a trabajar. Y en fin, o sea, se van haciendo este tipo de planeación que se tienen otra vez que aterrizar en temas de capacitación, en temas de promoción, como la ventanilla única de inversión, en temas de colaboración entre sectores público, privado y universidades o academias, escuelas, y en temas de coinversión para aterrizar estos proyectos de infraestructura estratégica.
No, muchas gracias. Me encanta esta planeación tan detenida, tan detallada, tomando en cuenta todas las capas, desde la infraestructura hasta la última capa del micronegocio que puede crecer debido a todo el desarrollo económico que proviene. Y ahora, pues imaginemos que esto tenga el 100% de éxito y que ya México está dentro de las top 10 economías del mundo. ¿Cómo vamos en temas de igualdad? Porque nuestra representación femenina en roles de liderazgo pues está muy por debajo de los otros países en OECD. Hay proyecciones horrendas diciendo que a este ritmo vamos a tener que esperar 100 años para alcanzar la paridad de género. ¿Crees que vamos a tener que esperar 100 años? Pues yo creo que en estos temas de las prospecciones, otra vez, México suele vencer estas prospecciones, ¿no? Hace 2 años se estimaba que en México íbamos a tardar 80 años para vacunar a todos en COVID. Y se vacunó a todos en 1 año, ¿no? O 8 meses. Bueno, a los que quisieron. Entiendo que fue un 70 y tantos % de la población a la que se pudo llegar, que es un ratio similar al de Estados Unidos, un porcentaje similar al de Estados Unidos. Bueno, reconocer por una parte los avances, ¿no? Tuvimos la primera legislatura paritaria, tenemos una presidenta en la Suprema Corte de Justicia, tenemos una presidenta en el Tribunal Electoral, tenemos una presidenta en el INE, tenemos, no sé si 9 o 10 gobernadoras, que vaya, hasta hace poco, creo que hasta antes de 2021, creo que habíamos tenido 4 en la historia. Y ahora tenemos 11 en muy, muy poco tiempo. Y considero que a nivel público vamos más rápido que a nivel privado. Uh-huh. ¿No? Vemos los porcentajes de participación de consejeras en la bolsa, vemos los porcentajes de presidentas en empresas que cotizan en bolsa, y pues no sé si son 7 o 8%, pero desde luego hay mucho por hacerse ahí. ¿Qué tiene que pasar? En México, el 70 y tantos % de los nuevos empleos son de microempresas, son de empresas familiares. Y entonces lo que tiene que pasar es que para cambiar a las empresas en México y en el mundo, tienes que cambiar a las familias. Y eso empieza desde la preparación, la formación, pero también las aspiraciones que les damos a las niñas. Hay que enseñarlas. Y decía la doctora el otro día, no solo hay que reducir la brecha de salario, también la brecha de sueños. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar todos, desde las familias, pero también en las escuelas, también en las empresas y desde luego del gobierno y con políticas públicas. Y hablando del sector privado, hay un shift, hay un cambio generacional que está pasando, ¿no? De las empresas lideradas por baby boomers, donde a lo mejor no tenían estos ejemplos de liderazgo femenino, pues a los millennials, a los que vienen después de los millennials, que a lo mejor pues ya lo están viviendo en su día a día. ¿Crees que como el cambio generacional puede acelerar este ritmo? Claro, esa es una de las grandes ayudas. Tenemos la transición de riqueza más grande de la historia del mundo, que se está dando precisamente de baby boomers a millennials. Y esta transición tiene la novedad de que las personas que están llegando son las primeras que desde que nacieron tenían todos los derechos civiles, políticos, pero también económicos, sociales y culturales, ¿no? En el 53 es cuando se gana el voto para las mujeres en México. Antes de eso no había voto, ¿no? En los 60 los derechos reproductivos con la pastilla. Y en fin, la generación de mujeres que está llegando es una generación que ya creció con todos esos derechos. Y en ese sentido es una generación que también tuvo mejores oportunidades, que ya también pudo ir a las universidades, que también pudo estudiar pues no solo carreras de ciencia social, pero también ingenierías, también física. Y aunque desde luego hay retos, porque siguen siendo muy pocas las que estudian estas carreras, vaya, son una generación que ya tuvo otra vez acceso a mejor formación, a mejor preparación y a una diferente visión del mundo.
que tiene que necesariamente ayudar a emparejar la cancha para las que vienen. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y eso, pues es cierto para México, es cierto para todo el mundo. Y yo creo que también en México tenemos el nearshoring como otra oportunidad para acelerar la igualdad y la inclusión. ¿Cómo crees qué debemos de hacer para asegurar que tengamos un nearshoring más inclusivo? Bueno, pues creo que sí. O sea, el nearshoring es el momento de México en el mundo. Creo que México tiene todo para convertirse en un líder de la nueva forma de globalización, que es con regionalización, pero también de la nueva forma de capitalismo, que valora sí los impactos económicos, pero también los sociales, medioambientales y en gobernanza. Y en ese sentido, pues la responsabilidad que debe asumir México es de que sus inversiones otra vez tengan esta rentabilidad o riqueza holística. Y considero que las políticas públicas pues son un gran aliado de eso, pero también creo que los empresarios mexicanos son grandes exponentes de eso. O sea, los empresarios mexicanos que históricamente han estado arraigados a sus comunidades, a su país, y que aunque han salido, pues son orgullosamente nuestros, ¿no? Incluso los migrantes, que tenemos muchos, que son grandes historias de éxito y grandes historias de lucha y de trabajo y de mejora continua, pues creo que históricamente otra vez hemos sido empresarios o emprendedores que buscan precisamente ayudar, que buscan resolver problemas de comunidades, que buscan resolver problemas en el planeta, y creo que pues ahora es su oportunidad, porque habrá acceso, pues creo que por una parte de grandes inversiones públicas, privadas, extranjeras y nacionales, que apuesten a estos grandes proyectos de transformación del país y de transformación del mundo, ¿no? En temas de agua, en temas de energía, en temas de infraestructura, otra vez física, digital y de bienestar. Y esto tendrá que redundar otra vez en lo que nosotros llamamos prosperidad compartida. Súper. Y para ir cerrando, reflexionando sobre tu carrera, ¿cuál consideras que ha sido tu aprendizaje más significativo en la gestión de talento? ¿O qué consejo te darías a ti misma cuando tenías 13 años y empezaste por la primera vez a trabajar en tu empresa familiar? Bueno, es un consejo que yo no me doy seguido, pero que mi papá siempre me decía, que escuchara más a la gente. Siempre se puede aprender más cuando escuchas que cuando hablas, y creo que eso es un consejo pues para todos. Lo segundo, la importancia de formar líderes. Siempre que llegas a una posición de liderazgo, asumes la responsabilidad de formar no solo a quien te sustituya, ¿no?, sino a quien lidere el futuro. Y no es otra vez una simple sustitución, es un diferente perfil, porque son diferentes virtudes las que tendrá el próximo líder, diferentes debilidades las que tendrá el próximo líder, pero también un diferente mundo el que enfrentará. Y en ese sentido, y siempre lo digo, creo que uno de los grandes problemas de las crisis de liderazgo que hay actualmente es que los enseñamos a vencer las probabilidades, pero no a cambiarlas, ¿no? Se premia mucho el he beat the odds, o ella venció a las probabilidades, estaba todo contra él y lo venció, pero no los enseñamos a cambiarlas. A cambiarlas. Y tenemos que cambiar estas cosas que no funcionan y que históricamente no han funcionado para nadie. Uh-huh. No solo a vencer. Y desde allá viene toda la parte de innovación, de romper las claro, viejas esquemas de transformar, y no solamente ir ganando en las reglas del siglo XX. Exacto. Sería fascinante saber un poco de cuáles son tus fuentes de inspiración. ¿Qué lees? ¿Cuáles son tus libros favoritos? No sé si tienes podcasts que escuchas, o cuáles son las personas que te inspiran en esta visión que tú tienes para el país. Pues los libros cambian muchísimo. Ahorita tengo que está al lado de mí, que me regalaron últimamente, que está bastante bueno. Ajá, How Big Things Get Done. Los libros cambian muchísimo. La semana pasada salió publicado el libro de Presidenta, 100 mujeres te hablan, uh-huh, que precisamente son 100 mujeres de distintos ámbitos, arquitectas, empresarias, políticas,
en torno a lo que le diríamos a la primera mujer presidenta, no solo de México, sino de Norteamérica, que llegará en octubre. Y pues se tratan temas desde cómo reducimos la desigualdad, cómo reducimos la violencia familiar, la violencia pública, hasta otros muchos temas, ¿no? Temas de empoderamiento, temas de ejemplo, temas de sentimiento, temas de balance entre el trabajo y la familia. Es un gran libro, lo recomiendo ampliamente. Personas, pues las primeras inspiraciones de una persona, en mi caso, desde luego, pues son gente en mi familia, por muy distintas razones, muy distintas personas, ¿no? Desde luego, pues todos conocen que mi papá fue pues mi mentor desde pequeña, pero también de mi mamá aprendí muchísimo, ¿no? Y de mi abuela, quien llevó el nombre, mis dos abuelas. Pues hay siempre características o virtudes que admirar. Ellas, pues cada una enfrentó sus propias problemáticas, creo que tuvieron vidas ejemplares, han tenido en los casos de los que viven, y creo que desde luego la familia es una de las primeras fuentes de inspiración, no solo para quien trabaja, sino para quien vive, ¿no? Para quien estudia, para quien juega, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues la importancia de fortalecer los lazos familiares y garantizar que no haya actos violentos dentro de ellos, pues es sumamente importante, sumamente importante. Pero pues hay desde luego pues todo tipo de personas, de empresarias. Pues Gina siempre ha sido un gran apoyo, Gina Díez Barroso en México, por ejemplo. Pues yo creo que todos admiramos la función que realizó Angela Merkel, ¿no? Durante tanto tiempo, no solo como una líder de su país, sino una líder mundial. Quizá uno de los mejores ejemplos de cómo debe comportarse una líder en situaciones de crisis, porque le tocó la crisis inmobiliaria, le tocó sacar a varios países como Grecia, etcétera, etcétera, de grandes apuros en la Unión Europea, le tocó mostrar solidaridad, pero también responsabilidad. Michelle Obama, ¿no? Que es también creo que una de las grandes inspiraciones de cómo se llevan cargos públicos con dignidad y cómo se utilizan estos cargos públicos para ayudar a las personas que no tienen posibilidad de ayudarse ellos mismos. En fin, creo que hay otra vez muchas fuentes de inspiración, cambian todos los días algunos, pero creo que pues lo importante es eso, es escoger bien a nuestros héroes. Súper. Y por último, para los que te queremos seguir, sé que no estás en muchas redes sociales, pero ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti y tus planes para la transformación de México? Pues actualmente no tengo ninguna medio de contacto público. Sé que gran parte de los foros, las mesas de trabajo y las mesas técnicas están en la página de internet de Diálogos por la Transformación. Uh-huh. No están los proyectos, pero sí está cómo llegamos a esos proyectos. Y seguramente pronto estaremos subiéndolo en páginas oficiales de la propia candidata o de la próxima presidenta. Excelente. Pues muchísimas gracias, Altagracia, por compartir tu visión con nosotros y por todos los aprendizajes que sacamos de tu carrera, de la gestión del talento, de la innovación, y realmente fue una inspiración hablar contigo. No, muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos. Bye bye. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.